Hola, soy Laura Barreros. Bienvenidos a Historia Expuesta. Hoy, el pecado innombrable en el Virreinato de Perú y la Real Audiencia de Quito. Durante la época colonial, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo eran consideradas algo aberrante, abominable y terrible, que ni siquiera merecían ser nombradas. Sin embargo, estos actos calificados como antinaturales se agruparon bajo la denominación de pecado nefando o sodomía. La información que se expone a continuación proviene del libro Cuando amar era pecado, de la historiadora Fernanda Molina, y la publicación de La Voz Pública a la reclusión, persecución, imaginario social y castigo de la sodomía en la Audiencia de Quito entre 1778 y 1789 del historiador Luis Esteban Bisuete Marcillo. El pecado nefando o innombrable era castigado por la justicia colonial desde una visión de masculinidad dominante, que asociaba el delito de la sodomía al desperdicio de semen, la feminización del cuerpo masculino y la degradación de la masculinidad. Se decía que las prácticas sexuales sodomíticas iban en contra de la naturaleza porque se consumaban por vías indebidas, provocando el desperdicio de semen o semilla procreadora que nunca llegaba a fecundar, lo que significaba anular la finalidad reproductiva del acto sexual para priorizar el mero disfrute del placer carnal. La severidad de los castigos para los acusados de sodomía podía escalar desde la vergüenza pública del delito, el pago de una multa monetaria, la confiscación total de los bienes, el castigo físico, el destierro, la hoguera o el encierro en galeras, que solo era una forma distinta de morir. La moral católica estableció prohibiciones, miedos y terribles castigos para los sodomitas, sin conseguir extinguir esta práctica sexual. Para alentar la denuncia pública de los sodomitas, se creó el imaginario de que sus acciones inmorales y antinaturales atraían sequía, escasez de cosechas u otras adversidades. Pero ni los miedos ni las amenazas impuestas por la Iglesia frenaron estas prácticas sodomíticas, que en varios casos involucraron a hombres con poder político, económico y eclesiástico. Las causas seguidas por sodomía dan cuenta de la doble vara con la que se sancionaba a los involucrados, dejando ver cómo el castigo aplicaba dependiendo de la posición social del acusado. En los procesos por sodomía, las personas de estratos bajos eran castigados con severidad, mientras que los poderosos generalmente salieron bien librados de cargo y culpa. Por ejemplo, en el Virreinato de Perú, entre 1595 y 1608, el sacerdote canónigo Gaspar González de Sosa fue acusado 2 veces de pecado nefando, y aunque fue hallado culpable en ambas ocasiones, nunca recibió castigo. En la primera oportunidad, la sanción de la justicia eclesiástica consistió en recomendarle, una recomendación, para que cuidara su comportamiento en virtud del cargo que ostentaba. Suerte distinta corrieron sus principales cómplices del delito o compañeros sexuales, un boticario y un enfermero, quienes fueron condenados por la justicia civil a la pena capital. En la segunda acusación, el sacerdote fue sancionado con la confiscación total de sus bienes y degradado a laico para ser juzgado por la justicia civil. Pero con astucia, González de Sosa volvió a usar sus influencias y consiguió que la justicia arzobispal de Lima revoque la sentencia civil. Así, sus bienes, su prebenda y su cargo de canónigo le fueron devueltos. El destino de su amante, al ser de estatus inferior, fue distinto, porque recibió una condena de destierro por 10 años. 6 de ellos debía cumplirlos en una galera. Veamos otro caso, esta vez en la Real Audiencia de Quito. El doctor Manuel Barros de San Millán fue oidor de este tribunal de la corona española en Quito, y antes lo había sido en Panamá y en La Plata. Este personaje de notable poder político estableció una relación sodomítica con su esclavo Pedro Negro. Cada vez que enfrentaba acusaciones de sodomía, el doctor Barros hacía uso de sus influencias para salir bien librado y ser trasladado a otra jurisdicción. Ya instalado en un nuevo lugar, Barros mandaba a traer a su esclavo Pedro Negro para retomar su convivencia. Otro caso es el de Cristóbal Zamorano y su criado Juan Moreno. En este se ejemplifica la diferencia racial que guiaba a los magistrados a la hora de impartir justicia. Aunque ambos fueron hallados culpables, Juan Moreno recibió la pena de 200 azotes públicos y 4 años de encierro en las galeras,
mientras que a su amo, Cristóbal Zamorano, le impusieron vergüenzas públicas, una pena pecuniaria y 6 años de destierro. Pero, como era de esperarse, con sus influencias Zamorano apeló el fallo y consiguió la revocatoria de la vergüenza pública. Él cumplió con el destierro, pero evitó el reconocimiento público de su delito. Hasta el siglo XVIII, las denuncias y procesos judiciales hablan más de sodomía masculina que femenina. Por supuesto, esto no quiere decir que no existieran relaciones sexoafectivas entre mujeres, solo que desde una visión patriarcal, el delito de la sodomía estaba asociado al falo y al desperdicio de semen que iba en contra de la naturaleza, al consumar prácticas sexuales por vías impropias. Es decir, poco se hablaba de relaciones sexuales entre mujeres porque, ante la ausencia de un falo, no había alteración en la economía de la creación, porque no se desperdiciaba la llamada semilla de la creación. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII, en la Real Audiencia de Quito, se registraron casos de sodomía femenina que desestabilizaron el orden impuesto por la masculinidad dominante. Uno de los casos involucró a Andrea Ayala y Rosa Hidalgo. Andrea fue acusada de asumir el rol masculino porque vestía como hombre y buscaba en su casa a Rosa, pese a que ésta estaba casada. Los testimonios presentados señalaron que Andrea sacaba a Rosa de su casa llamándola a silbidos, sin importar que allí estuviera su marido. Ante la acusación, Andrea dio una ingeniosa respuesta y señaló que en esa ocasión había olvidado su rebozo en la casa de su amiga Rosa y había enviado a un muchacho a recogerlo. Aunque el delito de sodomía en estas dos mujeres no fue probado, la inmoralidad en la que habían incurrido fue justificación para encerrarlas. La sanción por sodomía que debía caer sobre Andrea Ayala y Rosa Hidalgo se evitó porque el marido de Rosa retiró la denuncia, pero con el señalamiento de que debían abandonar el gusto por alguien de su mismo sexo y la advertencia de que si reincidían en su comportamiento serían condenadas a muerte.